Hola amigos, bienvenidos. Un gusto estar aquí nuevamente para continuar aprendiendo sobre química, esta vez con el planteamiento de un ejercicio sobre estequiometría, pero del estado gaseoso. Veamos lo que dice nuestro problema. El metano, principal componente del gas natural, se utiliza para calentar y cocinar. El proceso de combustión es metano más oxígeno, producen dióxido de carbono más agua. Como vemos, la ecuación ya está balanceada. Si 15 moles de metano reaccionan, ¿cuál es el volumen producido de CO2 en litros a estas condiciones de temperatura y presión? Pues como vemos, si queremos calcular un volumen de un gas a una presión y determinada temperatura, pues asumiremos una condición de estado ideal, con lo cual ese volumen lo podremos calcular aplicando leyes de los gases. Pues bien, antes de continuar, definamos nuestra estrategia de resolución. Queremos calcular un volumen de gas, es decir, un volumen de CO2 a determinadas condiciones de presión y temperatura. Como indicamos, si asumimos un comportamiento ideal, podemos calcular ese volumen a partir de la ecuación de estado de gases ideales. Ecuación en la que necesitamos conocer presión, que si se la conoce, temperatura, que si se la conoce, R, que es una constante de los gases, y necesitamos previamente saber a qué cantidad de moles equivale ese volumen que yo quiero calcular. Bueno, entonces, antes de utilizar esta ecuación de estado, tenemos que conocer o calcular el número de moles equivalente a ese volumen. Es decir, previamente yo debo determinar esos moles de CO2. ¿Y cómo los vamos a calcular? Pues como ya muy probablemente dedujeron, a partir de la ecuación química de la reacción, es decir, utilizando estequiometría, considerando que conocemos la cantidad de moles de metano que ingresará, que son 15 moles como vemos, y vamos a obtener un volumen a partir de estos 15 moles, un volumen de dióxido de carbono, que es el que queremos saber. Entonces, esta es nuestra estrategia. Primero calcular el número de moles a partir de los procesos estequiométricos y luego el volumen de CO2 utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. Esa es nuestra estrategia, pues manos a la obra. Vámonos con nuestra primera fase. Utilizamos estequiometría para calcular número de moles a partir de los 15 moles de metano. Pues nuestro esquema completo de resolución de cálculos estequiométricos nos indica que si yo conozco una masa de un primer compuesto, puedo obtener la cantidad de moles de ese compuesto a partir de la masa molar. Pero como ya conocemos ese número de moles de compuesto, entonces esta primera fase la omitimos, no tiene razón de ser, y nuestro siguiente cálculo implicaría a partir de los moles del compuesto A, es decir, de los moles de metano, calcular los moles del otro compuesto, es decir, los moles de CO2 que yo necesito saber. Y con eso es suficiente porque es la información que requiero para la ecuación de estado. Es decir, nuestro proceso consiste únicamente en este cálculo único. A partir de los moles del primer compuesto, obtener los moles del segundo compuesto. Ese será nuestro proceso para la primera parte, para la primera fase. Un solo cálculo estequiométrico. Pues planteemos. A partir de 15 moles de CH4 que ingresan a nuestro reactor de combustión y por medio de los coeficientes de la ecuación balanceada que nos indican que un mol de metano reacciona para formar un mol de CO2. Y eso nos da como resultado 15 moles, pero estos moles son del producto CO2, tomando en cuenta que estas unidades se eliminan, moles de metano con moles de metano. Y a continuación vamos con la segunda parte, el cálculo del volumen de CO2
que queremos saber como respuesta final de nuestro ejercicio. Para eso empleamos la ecuación de estado, pero despejada para volumen. Despejando el volumen en esa ecuación, V nos va a dar como resultado el producto de nRT dividido para P. En esta ecuación de estado debemos tomar muy en cuenta las unidades según la constante universal R de los gases que nosotros vayamos a utilizar. Si utilizamos un valor de R de 0,082, las unidades para esta constante en lo que corresponde a presión deben ser de atmósferas, para volumen litros, para cantidad de materia moles y para temperatura absoluta Kelvin. Como vemos, nuestra presión nos dan en atmósferas 0,985 atmósferas, que es la presión con la que sale el dióxido de carbono. 0,985 atmósferas sale a una temperatura de 23 Celsius, que debo convertirla a temperatura absoluta. Y como ya sabemos, a esa temperatura en Celsius le sumamos 273 y obtenemos como resultado la cantidad correspondiente o la temperatura correspondiente en grados Kelvin o en Kelvin para ser más precisos. 296 Kelvin es la temperatura correspondiente. Anotamos esa temperatura, 296 Kelvin. Y una vez que tenemos ya las cantidades en las unidades deseadas, pues reemplazamos en la ecuación para calcular el volumen. El número de moles de CO2 ya lo calculamos, son 15 moles. Multiplicamos por la constante universal de los gases, 0,082, con las unidades correspondientes, atmósferas, litros, sobre moles por Kelvin. Y eso multiplicamos por la temperatura, 296 Kelvin. A este producto lo vamos a dividir entre la presión, que es 0,985 atmósferas. Como podemos ver, eliminando las unidades, moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, obtendremos al final un volumen en litros. Acá nos queda la unidad litros. Efectuamos nuestro cálculo. Vamos a verificar el producto de 15 por 0,082 por 296 y eso dividido entre 0,985, obtenemos como resultado 369.6, que llevado a tres cifras significativas lo podemos dejar expresado como 370 litros de CO2. Es decir, por la corriente gaseosa, acá vamos a obtener un volumen de 370 litros de este gas, lo que corresponde a la respuesta que andaba buscando, 370 litros de CO2. Eso es todo en la resolución de este ejercicio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.